Luna nueva de Libra. Libra, el signo del equilibrio, el signo del equinoccio, el signo donde empezamos a contrastar y vernos al espejo, pues se genera una luna nueva, es una nueva semilla. Esta luna nueva está matizada por unos aspectos astrológicos con los transpersonales muy interesantes, o sea que es como si las relaciones se vieran empujadas por eventos fortuitos, por cosas que no esperábamos y que terminan abriendo una nueva creatividad. Para analizar este tema, hoy en nuestro clásico de los jueves con nuestros Aragones, Negrito y Rafa. Querido Juan Carlos, querida audiencia, bueno, acá los saludamos, acá estamos en un día un tanto lluvioso, así que Negrito está aquí dentro de la casa, sigue con su ropaje natural, cubriéndose el frío, ha tenido una semana bárbara, como siempre, así que les envío a todos un grato saludo y estará atento a escuchar esta luna nueva, querido Juan Carlos, que está matizada por varios planetas, muy interesante esta luna nueva. Venimos de eclipse, venimos de luna llena en Aries. Bueno, cada vez que el Sol y la Luna se encuentran en el signo de Libra, es donde aparece la balanza a poner las opciones A y B en equilibrio, ¿sí? A buscar ese equilibrio, a buscar esa medición. Qué interesante siempre pensar a Libra como el único signo del zodíaco que está simbolizado por un objeto, ¿sí? No por un ser viviente. Y justamente este sistema de medición, de calibración de la balanza, en este caso que se da a los 28 grados del signo de Libra, que se da el día 21 de octubre, tiene una cuadratura con Plutón, ¿sí? Una cuadratura disociada. Fijémonos, Juan Carlos, qué interesante cuando Libra quiere hacer ese equilibrio entre lo A y lo B, entre lo blanco y lo negro, entre lo yin y lo yang. Aparece Plutón como diciendo, a ver, va a ser un tanto difícil generar un peso adecuado en cada uno de los dos polos. Uno de los dos va a estar teniendo un contrapeso. Y ahí es donde Libra dice, bueno, pero mi función es la de equilibrar, ¿qué es lo que voy a hacer con esto? Y Plutón dice, me parece que la función es ver aquello que estaba oculto para poder equilibrar. Porque estás viendo solamente lo que está por la superficie, no por lo que está por debajo. Sí, es como si Plutón cambiara el equilibrio de Libra y lo polarizara hacia uno de los dos extremos. En Acuario yo pienso que la polarización está dada a la visión de futuro. Es como si Plutón se estuviera obsesionando con cómo deberían ser las cosas y no cómo son. Y eso puede llegar a ser un gran desequilibrio y generar un malestar, sobre todo también en lo relacional. Es algo así como, por estar pensando cómo debería ser mi relación, no estoy apreciando y valorando como si es. A ver, acá hay mucho de poder caer en lo plutoniano de buscar moldear y esculpir a imagen y semejanza al otro de uno, ¿sí? Donde puede caer la tentación de decir, pero ay, esta persona no es como yo quiero, voy a hacer algún tipo de juego como para que caiga en la trampa, como para que sea como yo quiero, como justamente para no perder el control, para no perder esa seguridad. Vos fíjate que muchas veces, ¿no? Las personas que buscan controlar al otro y lo tienen un poco atrapado, a mí yo voy a ser completamente sincero, a mí me genera un poco de tristeza, o sea, la persona que busca hacer eso, desde ya que la víctima, pero digo que el victimario, digo, tener que estar dependiendo para la integridad o la seguridad personal, controlar a un otro es muy pobre, es muy pobre, ¿sí? Es muy pobre, es una carencia muy fuerte, ¿sí? Entonces me parece que estamos ante la antesala de que todos de alguna manera buscamos que el otro sea en mayor o menor medida, desde ya que hay casos extremos, pero hablo en cosas muy sutiles, de que el otro sea prácticamente como un clon nuestro, ¿sí? Pero en otro cuerpo. Entonces me parece que esta luna nueva lo que invita es un poco a soltar todo eso y justamente entender la noción de complemento. Venimos hablando que Libra es cuando intercambiamos discos, no cuando fuerzo al otro a escuchar la misma música que yo, ¿sí? No es como que yo te ponga los auriculares y te diga, Juan Carlos, escucha esta misma música porque es la que me gusta a mí, para que podamos tener un vínculo tenés que escuchar esta música.
Quiero decir, es muy forzado todo eso, es muy forzado, no tiene un tiempo de duración, ¿sí? Atenta contra la fluidez natural, natural, de hecho. Sí. Y sabes que hay un otro factor que me suena con Plutón. Plutón es Hades, el inframundo, las emociones, lo que está oculto. Y Libra es un poco como la socialización, lo racional, el intercambio, la justicia. Al estar en cuadratura, lo veo un poco como en este mito de Inanna y Ereshkigal, donde Inanna, la diosa de los cielos, digna representante de Libra, una Afrodita, una Astarte, bueno, una diosa más racional, bella, gustosa, se enfrenta en cuadratura a Plutón, a su hermana gemela, diosa del inframundo, Ereshkigal. Y si bajamos al inframundo en formato de racionalidad y de encontrarle solución a todo, y pues lo que nos muestra el mito es que Ereshkigal la mata, la destaca, la deja morir en el inframundo. Pero Inanna, cuando baja al inframundo, sabe a dónde se dirige y deja en la superficie a tres enanitos encargados para que vayan y la busquen en caso que no regrese. Los enanitos cuando bajan la encuentran muerta y a Ereshkigal llorando. Rodean a Ereshkigal y le preguntan, ¿qué te pasa? ¿Por qué lloras? La entienden, la comprenden. Ereshkigal hace una gran catarsis y una vez Ereshkigal se siente mejor, le dice a los enanitos, ¿qué hacen acá? Venimos por nuestra reina que está muerta. Entonces resucita a Inanna y le da una nueva oportunidad, una nueva vida. Es la primera historia de resurrección. Esto es un mito sumerio muy viejo, ¿sí? Pero esto a mí me parece muy importante mirarlo con esta luna llena, nueva, perdón, porque de alguna manera el sol con la luna en Libra van a querer dar razones y justificar absolutamente todo. Y cómo a través de esa justificación lo único que hace es que Ereshkigal mate a Inanna, ¿sí? Eh, Cosa contraria como hacen los enanitos cuando bajan y escuchan a Ereshkigal e inmediatamente resucita a Inanna. Para mí esta cuadratura es esa representación. ¿Qué tanto estamos siempre buscando encontrarle una razón y un sentido a lo que sucede cuando en realidad en la vida hay cosas que simplemente suceden y que si simplemente las captamos, les permitimos ser, las escuchamos, como los enanitos a Ereskkigal, pues esta cuadratura puede tener un mejor efecto y puede ser un símbolo de resurrección y no un símbolo de impotencia frente a todos los elementos que no tengo capacidad de entender ni comprender. Qué interesante porque acabaste de escribir la otra cuadratura que es con Júpiter, de en nombre de o por las razones que yo creo que son mis, bueno, mis ideas, genero esta suerte de manipulación o de no dejar fluir el equilibrio natural de la balanza, ¿sí? Como queriendo alterarla. Me hace acordar mucho, hay algunos negociantes, pasa en todos los países, que a la hora de pesar algo y venderlo como que le cambian un poco manipulan la balanza para poder vender de más y que tenga otro pesaje. Me hace acordar un poco a eso. A lo que voy es que lo que acabaste de decir es muy de la cuadratura con Júpiter, porque muchas veces Júpiter en cuadratura lo que puede sentir que hay un propósito mayor al el cual hay que entregarse, pero es un propósito que está muy armado desde la subjetividad, porque es cáncer, está muy armado por las historias del pasado y sobre todo está muy armado, puede llegar a estar muy armado por las heridas del pasado. Porque el Sol y la Luna tienen una oposición a Quirón y Júpiter forma una cuadratura con Quirón. ¿Sí? Entonces, como diciendo, bueno, a ver, para yo poder redimir una herida del pasado en la cual no he logrado una victoria, Quirón en Aries, en la cual perdí una batalla, justamente voy a generar el hecho de que el otro sea esculpido a imagen y semejanza mía de aquello que no pude ser. Aquello que perdí en el pasado lo quiero revalidar en el presente, formateando a la otra persona. O sea, es todo un entramado y un entretejido que es sumamente antinatural, ¿sí? Es hasta incluso una estrategia que puede salir tan mal para todos, tan mal para todos, que no da lugar a que se exprese la esencia de la luna nueva, que es justamente la armonía. Fíjate que este escenario es contraarmónico. Sí. Y se puede polarizar, sí, sí.
Mm. Eh, Rafa, y hay otro tema que tiene que ver con Libra, que es la toma de decisiones y la procrastinación. Eh, a Libra le encantaría tomar decisiones totalmente asertivas, totalmente ecuánimes. A Libra le molesta mucho incluso equivocarse, ¿sabes? Libra trata de siempre que actúa, mirar el punto en donde todos ganemos, en donde esté viendo al otro y tomar decisiones desde esa perspectiva es supremamente difícil y a veces incluso eh, paraliza porque querer tener a todos contentos con la toma de una decisión es imposible. Siempre se va a desnivelar la balanza, siempre. Entonces, en el mito griego es París definiendo la diosa más bella. Él le dice a las tres diosas, pues, ¿cómo se les ocurre que yo voy a definir por ustedes quién es la más bella si inmediatamente las otras dos se van a vengar de mí? Y ellas le dicen, no, nosotros te prometemos que no te hacemos nada, tú di quién es la más bonita. ¿Sí? Y él empieza a definir y ellas empiezan a negociar para que las elija. Hera le dice, elígeme y vas a ser el rey más poderoso. Atenea le dice, elígeme y vas a ganar todas las batallas. Y Afrodita simplemente le dice, elígeme y vas a tener la mujer más bella de la tierra. Mm. Y él dice, pero ella está casada. Y él dice, pero es que eso, ella le dice, eso es lo de menos, yo tengo a Cupido, yo te arreglo eso, tú elígeme. Sí. Entonces se dice que París, según la edad que tenga París, es decir, el ser humano, va a elegir a una de las tres diosas. Seguramente si estoy más joven, adolescente y demás, voy a elegir a Afrodita, o si estoy en una etapa de mi vida en donde necesito conquistar el mundo, voy a elegir más a Atenea, o igual si ya quiero es dominar y sentir que tengo poder sobre el mundo, pues voy a elegir a Hera, ¿sí? En cualquier caso, París tiene que elegir a cualquiera de los tres, es decir, la historia de Libra está en la elección. Elección. Él sabe, Libra es muy inteligente y sabe que si elige a una, las otras dos vengarán, ¿sí? Finalmente, él elige a Afrodita, lo cual representa, hay que elegir por la escala de valor, por el gusto, y que se va a armar la de Troya, decida lo que decida. Elija a cualquiera de las tres, se va a armar la de Troya, pues. Afrodita cumple su palabra, le da a Helena de Troya y se arma la que se tenía que armar. Un poco, yo diría, Rafa, con una luna nueva, que es una luna de semilla, de acción, en un signo cardinal como es Libra, y en un signo que procrastina tanto por el temor a desequilibrar la balanza. Esta luna llena está diciendo, con una cuadratura a Plutón, es que si tú no eliges, se va a armar de todas formas la de Troya y además te vas a sentir catapultado a una realidad tan ajena en donde te puedes quedar en una victimización enorme. Poco lo que yo creo que habla esta luna nueva es, elige lo que sea, no creas que por tu elección va a ser lo más asertivo, pero sí va a ser lo que te va a abrir un camino y un destino propio, personal. Y otra cosa, esta cuadratura con Plutón puede generar un falso empoderamiento de decir, ah, la elección que yo vaya a tomar va a definir la vida del resto de las personas. Como creyéndose Pues, más importante de lo que es, y al fin y al cabo la elección que uno haga no le va a cambiar la vida al otro, uno capaz piensa que sí, uno piensa que por mover o decir o tal cual o tal cosa, el otro, uno tiene el poder suficiente como para doblegar a la otra persona, y la otra persona lo escuchó y dijo, bueno, está bien, listo, que haga lo que quiera. Quiero decir, a lo que voy es de quitarle el peso y el dramatismo a ese tipo de elecciones, que a la final como hay una relación entre la luna nueva y varios planetas saturninos y transaturninos, ¿sí? Que tenemos ahí un bonito dedo de Dios, es decir, que el Sol y la Luna tienen un quincuncio con Urano y un quincuncio para con Saturno y Neptuno, y los planetas, bueno, que están en el hemisferio sur, forman justamente un sextil. Esa figura, ese triángulo es un dedo de Dios, que lo que marca es el talento de poder elegir, ¿sí? Aún así, teniendo la incertidumbre de lo que va a pasar, Urano, más un Urano que en la carta de Hora Universal está en la casa 4, es decir, que hay un registro de que alguna vez elegí y en el pasado apareció algo que cambió completamente el paradigma o se dio vuelta a la jugada. Bueno, no por eso tiene que volver a pasar lo mismo, por empezar.
pero aún así está como ese temor a Urano más por hechos del pasado, porque es un Urano en casa 4. Y es justamente la otra punta del yod, que es Saturno y Neptuno. La luna en Libra se puede sentir un tanto como supervisada por Saturno, como diciendo, a ver, vas a tener que tomar la mejor decisión, la decisión correcta y apuntar al equilibrio perfecto, encima del equilibrio ideal, porque está Neptuno, ¿sí? O sea que se idealiza más las exigencias de la métrica de la balanza, y eso es lo que puede paralizar, pero el Yod lo que dice es, bueno, movete que a la final van a estar sucediéndote las cosas, ponte en movimiento y lo demás vendrá por añadidura, es una frase de Jesucristo, ¿sí? Entonces, a lo que voy es que tiene que ver con eso de que no se paralice la situación, porque a la final, al accionar, vamos a lograr de que Saturno ponga en realidad los anhelos de Neptuno y que aparezca la magia que estaba guardada o cajoneada por un Urano en la casa 4 y la creatividad para poder resolverlo. O sea, quiero decir, le das debajo de la manga, va a aparecer y eso lo da el dedo de Dios. Uf, sí, estos aspectos hace que no tengamos control en nada de esto, ¿no? Es como el dedo de Dios lo que dice precisamente es como no está bajo mi voluntad, sino como bajo la voluntad del destino, o una serie de cosas. Entonces, desde esa misma perspectiva, pues no te las creas que eres el centro del universo, como lo estabas mencionando, ¿no? Porque si tú actúas y crees que es que vas a hacer el gran daño y que y que tienes el gran poder de que todo gira en torno tuyo. Por eso antes decía que las personas que buscan controlar al otro, quiero decir, la verdad que a mí me genera como una sensación de qué falta de seguridad, ¿no? Qué falta pero de seguridad, pero de la básica hablo, ¿eh? Ni siquiera estoy hablando de algo sofisticado, de lo más básico de todo. Entonces acá un poco es la invitación a que todos veamos cuáles son las partes que queremos ejecutar acciones o cierto control en el cual no tenemos injerencia alguna. No se puede hacer o creemos que nuestras decisiones van a ser mucho más potentes de lo que realmente son. Es una sobrevaloración del empoderamiento plutoniano. Cuando Plutón está justamente para agarrar y depurar aquello que ya no sirve, depurar en el sentido de que las elecciones que podemos no descartar, descartémoslas, utilicemos el descarte, en la ley de descarte me refiero, ¿sí? Pero no darle más identidad. Pasa que es un Plutón que está en el ascendente en la carta con esta hora universal, entonces tiene un protagonismo muy fuerte. Pero es un ascendente en Acuario la luna nueva. Entonces lo que da es justamente dar vuelta a la hoja a la posibilidad. Sí, lo veo como que se planta una semilla de un proceso de transformación y cambio radical importante a nivel de las asociaciones, de las relaciones interpersonales. ¿Sí? Es como si fuera una luna para hacer un rito de iniciación y de paso para que haya un antes y un después. Esto con respecto a Plutón y al estar acá en Acuario, ¿no? Sí, además el regente de la luna, que es Venus, que se encuentra en su domicilio en Libra, tiene un trígono con Plutón, ¿sí? Entonces también es un facilitador. Recordemos que este Plutón ya va a estar directo, ¿sí? Para ese momento. Viene a estar retrógrado, va a estar directo. Entonces es un gran momento para poder justamente tener esas conversaciones incómodas o tener esos momentos que pueden a priori resultar incómodos, pero son necesarios porque estaban en un vínculo en el orden de lo subterráneo, ¿sí? Y no necesariamente por eso va a salir un volcán escupiendo magma que nos va a derretir a todos, sino que lo que se puede es justamente expresar los deseos, Venus, que estaban en el orden del oculto para con uno mismo en un vínculo, de ponerlo sobre el tapete. Y es un trigo, no es un facilitador, lo hace de manera fluida y de forma amable, apelando a la diplomacia de Libra, ¿se entiende? No es cuestión de brusquedades tampoco. Eh, ahí estás tocando un punto importantísimo y es la retrogradación y puesta en directo de Plutón. Un planeta cuando está retrógrado es como la cauchera recogiendo una gran cantidad de energía que cuando se pone directo se dispara. El 14 de octubre del 2025 Plutón se pone directo
y prácticamente esta es la primera lunación en donde hace evidencia de esos procesos de transformación que se han venido cocinando. Entonces, Ah, seguramente con esta luna nueva lo que vamos a ver es es un catalizador y un acelerador de procesos que habían quedado como entre el tintero, que estaban próximos a salir adelante y que se disparan. se estaba revisando el proceso de la oruga a la mariposa, de la crisálida, y ahora es como el florecer de la mariposa con el Plutón directo. Y ese florecer de la mariposa es en conjunto con otra persona, es en vínculo y también es con nuestro propio espejo. No es a solas, no es que somos ajenos a ese tipo de proceso. Por eso también es un gran momento para sembrar lo que es un renacer personal por Venus, ¿sí? Por el amor propio, por la autovalía, por el autoestima, para poder decir, bueno, a ver, los últimos meses que estuvo Plutón retrógrado, qué es aquello que quería, en qué áreas yo quería renacer, ¿sí? Y es una Venus que cae en la casa 9 en esta carta, entonces está muy interesante porque es una Venus que tiene expectativa, de decir, bueno, voy a renacer para algo, para esta causa, para esta motivación, para hacer tal o cual cosa, no es que voy a renacer porque no tengo otra cosa para hacer, ¿sí? Sí. Y además tengamos en cuenta que el signo de Libra había estado eclipsado con un nodo sur pasando sobre 18 meses por allí y prácticamente estas son de las primeras lunas nuevas que no tienen nada que ver con eclipses de sol Claro, o de luna, ¿sí? claro. Entonces es una Ajá. lunación más libre. Y tal vez la cuadratura con Plutón está mostrando pues ese mismo proceso de renovación y de reestructuración, en donde Libra empieza a recuperar el poder perdido. Ah, mira qué titular. Libra empieza a recuperar el poder perdido. Ya tenemos el título. Sí. Qué buen titular, sí, tal cual, tal cual, tal cual, tal cual. A recuperar el poder perdido, sí, tal cual. Qué bueno, qué interesante esto. Y qué interesante también tener en cuenta de que para esto contamos con Mercurio y con Marte, ¿sí? El dispositor de justamente, bueno, el planeta el signo de Plutón, están en conjunción. Mercurio y Marte en conjunción exacta. Exacta. Es decir, que la decisión que se quiera tomar, que Libra puede estar dudando, Mercurio la tiene pensada, desde Escorpio apunta con el láser ahí y Marte apunta también a accionar de esa manera. Y no es de forma impulsiva, porque cuando está Mercurio y Marte, está el filtro en la mente. De pensar la forma de hacerlo, más en un signo tan estratégico. Si estuviese Marte solo, es más del orden del impulso, pero está Mercurio. Entonces, eh, hay una premeditación, para bien, para mal, lo que sea, ¿sí? Pero hay una premeditación, está la capacidad de poder tener el filtro de la mente, de poder juzgar si lo que se está haciendo, de qué forma va a salir, ¿sí? Hay una preparación. Pero a su vez también es un gran momento para recuperar las expectativas, para recuperar los propósitos, para recuperar un poco la fe, porque estos planetas tienen, en Escorpio tienen un trígono con Júpiter, un bonito trígono con Júpiter. Entonces es decir, bueno, voy a accionar y saber de que hay una madre del cielo que de alguna forma me extiende el brazo y me acompaña en el proceso. Hay una madrina que me acompaña en el proceso. Entonces es muy bonito para tomar decisiones valientes esta luna nueva, fíjate. Muy, muy bonito. Mercurio y Marte en Escorpio, que justamente lo que busca es atravesar situaciones que generan inseguridades, que generan un poco de escalofríos, pero las atraviesa aún con temores. En trígono con Júpiter, que está la convicción de dar ese salto, si se quiere, muchas veces al vacío, ¿sí? O ese salto de fe, por decirlo de alguna manera. Y además, no deja de haber un trígono también para con Saturno, es decir, que lo que empiezo lo puedo terminar, lo que las ideas o los pensamientos y las acciones las puedo materializar, bajar a tierra. Entonces, está muy bonito cómo está posicionado Mercurio y Marte. Me parece que es un gran momento para tomar decisiones, aunque la balanza vaya a desequilibrarse o se pierda un poco el sentido de la métrica ideal. Mm. Y sobre Este aspecto. todo, Mm. Dale, dale. perdón, perdón. Sobre todo teniendo en cuenta que Mercurio y Marte están en el medio cielo, están en el cenit de la carta, están en la parte más alta.
Entonces tiene que ver con aquello que quiero, cómo quiero salir al mundo, cómo quiero presentarme al mundo, cómo quiero agarrar y decir, bueno, a ver, estoy allá, yo acá con mi Mercurio que piensa, que procesa, que está abierto a aprender y a explorar, y Marte que está dispuesto a materializar, a ejecutar y a tener la iniciativa. Poderosísimo. Sí, ahí estás mencionando dos cosas que son muy valiosas y es que la corona de la carta de la luna nueva está dada con Escorpio, con Plutón, y Plutón es regente, prácticamente es dueño de la carta por estar en conjunción con el ascendente. Entonces, todo lo plutoniano tiene un énfasis enorme. ¿Y qué es lo plutoniano? Son emociones, sentimientos que necesitan ser reconocidos, vistos. El reconocimiento de las emociones no significa que se apoderen de nuestra vida, significa es legitimo lo que siento. Fíjate que como, por ejemplo, cuando hay una situación donde hay un verdugo y una víctima, lo que más duele y lo que más traumatiza es que no se puede contar, no lo puedo referenciar con nadie. Tengo que quedarme callado. O sea, eso es lo que más tiene un proceso de trauma que el mismo evento. El evento, si tú lo puedes contar, dramatizar, ejemplificar, soñar o algo, lo procesas. El ser humano está capacitado para procesar, para digerir una situación por traumática que sea. Pero cuando hay un trauma que tienes que quedarte callado, ¿sí? Es como si quedara encerrada esa energía y después erupciona un volcán. ¿Sí? Es que este trígono de Mercurio-Marte para con Júpiter da la capacidad de poder, la palabra me suena a expiación, ¿sí? Sí, Me hace acordar expiación. mucho una película muy conocida de Denzel Washington, El Aviador. Ujú. Es muy conocida, véanla porque tiene un final impresionante donde él, bueno, en un jurado confiesa un poco el por qué está donde está y las problemáticas que acarrea y después termina liberándose de lo que lo estaba capturando. De alguna forma la recomiendo enfáticamente, es muy conocida la película, El Aviador, pero tiene que ver con la expiación, ¿sí? Tiene que ver un poco con la... ay, no me sale la palabra ahora, me sale expiación, pero es otra la palabra. Bueno, ya va a aparecer. Sí, Que tiene que ver redención. justamente con Eh, redención, sí, ujú, redención, va por eso, sí, por redención, sí, por redención. Y justamente para que haya una redención también tiene que haber una motivación, un más allá. Y ese más allá es Júpiter, que ¿qué es lo que nos trae ese Júpiter a Cáncer? Y Cáncer es que por medio de la redención voy a encontrar el cobijo y la seguridad y voy a poder encontrar ese abrazo propio de la madre o de la madrina. ¿Sí? Es como un poco la tierra prometida, de alguna ujú. forma. Este trígono es un poco decir, bueno, accionamos, tomamos decisiones, generamos una expiación y voy rumbo a la tierra prometida, por decirlo. Va un poco Mm, por ahí. mm. Te quería preguntar cómo ves la oposición de Quirón hacia la luna nueva. Uy, sí, claro, ahí hay una oposición también, ¿no? Yo creo que también todo lo que se pone enfrente es como se ve, lo puedo focalizar. Veo la herida, veo la vulnerabilidad, veo el territorio complicado. Prácticamente, si no estoy mal, yo creo que esta es una de las últimas lunas nuevas en oposición a Quirón, porque el próximo año, cuando ya el Sol esté allí, Quirón va a estar en Tauro, ¿sí? Entonces, yo creo que también pone en evidencia un trabajo largo y arduo que hizo Quirón en Aries, que ha estado poniendo visibilidad eh, en las capacidades marcianas y cómo como seres humanos tenemos capacidades limitadas frente a una serie de situaciones. Tal vez la oposición es como, ¿y de qué me está sirviendo esta herida y esta vulnerabilidad? ¿Cuál es, hacia dónde me lanza esto, ¿no? Sí, también poder ver la vulnerabilidad en el otro para poder conectar con ella. La propia, ¿no? Hacer espejo con eso. Hacer espejo Hacer, con ella. hacer espejo con eso. Por eso también es bastante, va a ser bastante como frecuente que para esta luna nueva nos aparezcan personas que nos cuenten
las veces que no fueron Aries, ¿no? Las veces que hubo batallas perdidas, las veces que están como con un tercer puesto que no están conformes del pasado, con la medalla de bronce que no resultó ser la de oro, o con no haber podido conquistar algún deseo y que quedó pendiente y que se quería como volver a insistir en aquello que posiblemente, bueno, ya no había forma de hacerlo, sino que hay que cambiar un poco el chip, ¿sí? Entonces yo creo que también el conectar con ese tipo de historias hace que se despierte el guerrero que perdió en batalla interno que todos llevamos, o podemos llevar en mayor o menor medida, justamente también para que no esté eh, relamiéndose en eso, ¿no? Lamentándose. ¿Sabes, Rafa, que esta luna nueva pone en evidencia una serie de movimientos de planetas de larga data como muy interesantes? Te los voy a enumerar. El 21 de octubre tenemos la luna nueva y al día siguiente Neptuno regresa a Pisces. Es decir, Neptuno está retrogradando y va a regresar unos meses a Pisces a hacer como la síntesis final o también pasar por esta grieta cósmica de Pisces y Aries, de estar tejiendo ahí una situación. Bien, punto número uno. Punto número dos, Rafa, observa cómo hemos tenido por mucho tiempo, todo el 2000, parte del 2024 y del 2025, una cuadratura entre Saturno y Júpiter. Pero en este momento, para esta luna nueva, empieza a perfeccionarse un trígono entre Júpiter y Saturno, con un Saturno retrógrado y Júpiter que en pocos días entra en retrogradación también. Están en grado 25 y es como ese primer toque que hacen en trígono. Prácticamente este va a ser un trígono que va a tener el toque en agua y el toque final en fuego, cuando Júpiter esté en Leo y Saturno en Aries, ¿sí? Sin embargo, ya se está fraguando como empezar a tener una mejor comunicación en estos cronocratores que han estado tan enfrentados y empezar a ver que aquello que se gestó en el 2020, así como tuvimos en el 2025, 24 y 25 como un choque, empezamos a ver una resolución a esos choques y empezamos a hacer una mayor construcción entre una visión positiva y las posibilidades de éxito de las cosas. Entonces, para mí este es un símbolo también muy esperanzador, Rafa, de Júpiter con Saturno en trígono en plena luna nueva del diplomático Libra. Entonces, es muy posible que a nivel de las situaciones poderosas y legislaciones poderosas se empiecen a llegar a acuerdos interesantes a nivel social, colectivo. A nivel Ujú. personal, también empezamos como a vislumbrar cómo es que conciliamos algo que considerábamos irreconciliable de nuestro trabajo, de nuestra familia. ¿No? Sí, está la creatividad que propone también Urano de generar nuevos acuerdos creativos, de poder encontrar soluciones que parecía que no estaban contempladas y a la hora de poder cerrar negociaciones, a la hora de poder solucionar conflictos, a la hora de poder poner ciertos paños fríos, ¿sí? Entonces aparecen como ideas nuevas que se pueden materializar. Este Urano no deja de ser un sextil con Saturno y Neptuno, materializador. Mm, Si no tuviese Saturno sería más en el aire, pero está Saturno, lo materializa. sí. Entonces, fíjate, para resumir estos aspectos que estoy mencionando de larga data y tan interesantes, en primera instancia es Neptuno devolviéndose a Pisces, ¿sí? Ese me parece Sí, que es un punto importantísimo que está poniendo en evidencia la luna nueva, ¿sí? El siguiente es el trígono de Saturno, ¿sí? De Saturno con Júpiter en trígono, ¿sí? Que es como empezar a hacer una reconciliación de, de- de dos cronocratores que se ponen siempre en puntos como muy extremos, el extremo positivismo, el extremo radicalismo, bueno, que ujú. empiezan en un trígono a dialogar, ¿sí? El siguiente, la oposición que se hace con Quirón, que también es un planeta, pues es un asteroide muy lento también, son no sé cuántos años, creo que son 10 años en Aries, ya no me acuerdo muy bien. Quirón en Aries en oposición Sí, con la luna aproximadamente, sí, nueva. 12, sí. Ujú. 12 años, ¿no? Tal vez sí, sí. Entonces es todo un evento, ¿no? Em, por supuesto, yo diría que más bien el punto cero. El punto cero es
Plutón que se pone directo y que prácticamente la luna nueva hace evidente que los procesos de cambio que estaban en una energía recogida se disparen, se proyecten, se movilicen. Eh, Luego es una luna nueva muy movilizadora, de mucha acción, y que puede llegar a generar también, por tratar de mantener un equilibrio y un status quo, una procrastinación de las cosas. Y en la medida que más se procrastine, el volcán puede explotar. En la medida en que se accione, más bien puede generar explosiones. Porque termina como el volcán termina reteniendo, 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 reteniendo y explota. Sí, exactamente. Justamente por eso, al no tomar la decisión, es donde la decisión nos toma a nosotros. Sí, Eso. está muy bien eso que dijiste, me gustó mucho. Mm, mm. Y también lo memorable es esta conjunción de Marte con Mercurio, que es partil. O sea, y en Escorpio, yo creo que Marte está en su territorio y Mercurio, como es un mensajero, puede moverse muy bien para tratar de darle un discernimiento a ese accionar de Marte, para poder darle una reflexión, para poder encontrarle una usabilidad. Recordemos que Mercurio es regente de Virgo, entonces donde esté Mercurio también trae la capacidad de ver de forma práctica y eficiente algo. En este caso, un Marte en Escorpio que puede ser dolido, ardido, próximo a disparar y a sacar ese volcán Colérico. colérico. De alguna manera Mercurio puede hacer un proceso de reflexión allí y decir, pero ¿para dónde va esto? ¿Cuál es su utilidad? ¿Realmente tiene sentido? No sé, Mercurio es un mediador ahí interesante, ¿no? Sí, 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 por eso digo que es muy interesante que esté Mercurio y no solamente Marte, porque hace de filtro a lo marciano. Eso nos da esa pausa de pensar antes, nos da esa pausa de poder evaluar una situación, hace de filtro necesario Mercurio con Marte. Porque es pienso y actúo. Si Mm. no estuviese Mercurio me mando actuando, bueno, a la buena de Dios, medio kamikaze. Sí, Rafa. Bueno, no se nos olvide hablar también de algo muy importante. Rafael Aragón viene a Colombia, 22 y 23 de noviembre. Vamos a estar los dos Aragones que vienen de afuera, uno de Orlando y otro de Argentina, y vamos a estar Martín Ochoa y yo acá de locales, haciendo un simposio, es decir, una reunión de expertos para hablar de las perspectivas del 2026, grandes aspectos astrológicos que vienen a generar toda una movilización social, personal, individual, y vamos a tratar de darle imágenes a esos aspectos para el 2026. Por eso lo llamamos Prospectivas 2026. Así es, 22 y 23. Recordemos que esto es presencial y virtual, presencial en Colina Campestre, Bogotá, y virtual por medio de Zoom. Es un evento que dura sábado y domingo. Vamos a estar hablando de las tendencias del 2026. Bueno, hay bastante para hablar. Está Júpiter en Leo, los eclipses en cambio de eje, la entrada de los nodos al eje Leo Acuario. Quirón en Tauro, se va a estar hablando también de lo que es el año del caballo, ¿sí? Que va a estar, bueno, a cargo Javier, que es experto en astrología ya más china. Y vamos a también estar hablando, bueno, de la conjunción Saturno-Neptuno, vamos a estar hablando, como decía, de Quirón en Tauro. Bueno, va a haber mucho también ejercicios, ¿no? Con la gente, mucho de unión, no solamente estar hablando. eh, sin parar, digamos, ¿no? Sí. Va a haber mucha Vamos, sinergia. Eso es lo que sí, apuntamos. vamos a hacer por las mañanas una exposición de cada uno de estos temas en donde pues va a estar a cargo de uno de los cuatro, pero los cuatro vamos a estar allí como siempre, como lo que hacemos constantemente, que nos gatilla una información y empezamos a complementarla, para en las horas de la tarde hacer una mesa redonda con el público, con los asistentes por Zoom, los asistentes presenciales y nosotros, aclarando y tratando de poner en imágenes los aspectos más importantes del 2026. Así es, así que acá con pasajes.
por mi parte ya está todo más que Ya está armado, ya hotel, expectante. pasajes, ya está, se me ha Está hecho, absolutamente todo. ya, Negrito no va, Negrito se queda, yo no lo pienso llevar en una bodega, en un avión a otro lado, así que se va a quedar en buenas manos, va a estar bien. Bueno, vamos a estar un poquito separados un tiempito, pero bueno, siempre va a y, estar el y- reencuentro. y aquí Rafael lo vamos a poner a pasear, lo vamos a llevar a Guatavita, lo vamos Ajá. a llevar a las salinas, tanto las de Nemocón como las de Zipaquirá, lo vamos a llevar a la Plaza de Bolívar, a caminar el centro, al Chorro de Quevedo. Bueno, ahí ya estoy haciendo el checklist virginiano para que nos Ah, va a quede. estar buenísimo, va a estar buenísimo, va a estar buenísimo. Muchas ganas de estar, nunca fui a Colombia, muchas ganas de conocer. Además, como siempre digo, con la gente de Colombia, tengo muchos consultantes en Colombia, eso es gracias a ti. Y la verdad que es gente muy, muy amable, muy cálida, la verdad que es gente bárbara. La verdad que gente muy cariñosa en el hablar y muy, muy amable, muy respetuosa. Bueno, son todos así, ¿no? Estoy hablando de Colombia porque estamos hablando del país este en particular. Pero bueno, así que muy contento de poder estar ya, pronto ya. Rafa, querido, bueno, entonces en pocos días la luna nueva de Libra, una luna nueva, yo quisiera resumir en una frase o más bien en una palabra, en unas palabras. Yo creo que es un momento de acción, es un momento de hacer, de darnos cuenta de unos procesos que hemos venido elaborando. Es un momento de reempoderamiento libriano, de encontrar que tenemos capacidades para generar acciones y ojalá no nos quedemos en la procrastinación de situaciones para evitar un conflicto, sino todo lo contrario, que enfrentemos con nuestro accionar y así vamos depurando y por eso no explota como un volcán. Ahí va, justamente un poco creo yo que el mensaje es el de accionar para que el volcán no explote, ¿sí? Porque ahí es donde aparece la acumulación. Plutón justamente llega un momento en que puede retener cierto nivel de explosión, pero o sea, llega un punto que ya no, ¿sí? Por eso lo que se busca, el control es un poco no es que Plutón sea control, sino que el control es la respuesta a la voracidad de Plutón, ¿sí? Mm, eso. Bueno, Rafa, entonces, que tengan una feliz luna nueva del 21 de octubre del 2025 y sus comentarios debajo del video estaremos allí leyéndolos, revisando. Sí, muchas gracias, como siempre digo, a la gente por los comentarios, mismo los comentarios que me mandan en privado, todo, la verdad que todos hermosos y muchos comentarios, bueno, saludando a Juan Carlos, saludando a mí, saludando a Negrito también, así que muchas gracias. Un abrazo, Rafa. Nos vemos. Abrazos, nos vemos.